Bueno, buenas tardes, buenos días de nuevo. Estamos aquí con otro personaje de nuestra Salta, de nuestra tierra. En este caso hoy entrevistamos a Nicolás Dreyson, que es obispo de la Iglesia Anglicana y ha tenido experiencias también traduciendo la Biblia al chorote y como pastor también de una iglesia evangélica, y nos interesa saber qué experiencia nos trae para nosotros. Yo quiero introducir la temática del ecumenismo, que hoy nos tocó mucho en el seminario de filosofía en el cual nos encontramos, porque hace un tiempo, creo que hace un año, no sé si vos tuviste la oportunidad de noticiarte, el Papa Francisco grabó un video para un grupo de pastores evangélicos en Estados Unidos, donde plantea una analogía del ecumenismo que a simple vista parece inocente, pero que nos parecía a nosotros un poco peligrosa, que era la analogía de José, ¿no? El Papa Francisco dice que nosotros los evangélicos somos como los hermanos de José, que tenemos que volver a abrazarnos con José el hermano. Pero bueno, los que estudiamos un poco ese texto sabemos que ese encuentro no es en relaciones de igualdad, ¿no es cierto? Porque vuelven como arrepentidos a arrodillarse ante el hermano José. Sigue estando un poco esta visión de que el ecumenismo implica una relación entre iglesias, pero que no son iguales, sino que hay, parecería, una iglesia madre en la cual cobija a las otras iglesias pequeñas. ¿Te has llegado a plantear esa problemática? ¿La viviste? Sí, yo creo que, como manifesté en mi charla esta tarde, han cambiado mucho las relaciones ecuménicas y nosotros desde las iglesias anglicanas y evangélicas sentimos mucho más aceptados por la Iglesia Católica y una mucho mejor relación. Pero siempre sentimos un poco que el fin del ecumenismo desde el punto de vista católico es que nosotros volvamos. Es un poco como se nos hace sentir. No tanto ahora, yo creo que al principio, cuando era más nuevo el ecumenismo para la Iglesia Católica, eso siempre fue un poco el mensaje. Yo creo que ahora es mucho más igual. Y sobre todo para nosotros en el norte, en las comunidades indígenas, donde casi no existe la Iglesia Católica. Digamos, hay un apoyo en el pastoral aborigen y todo lo demás, pero los indígenas son en su gran mayoría evangélicos, los que siguen a Cristo. Entonces no existe esa desigualdad de la misma manera. Entonces en los misioneros católicos que nosotros hemos conocido hay mucho respeto, vienen sin ninguna intención de hacernos de su redil, y ahí puede haber una hermandad muy linda, y lo estamos tratando de modelar con los obispos del norte. No sé si tuviste la oportunidad de leer una obra que fue muy polémica en el ámbito evangélico del luego posterior Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, que escribió un libro, casi como una encíclica, que se llama Dominus Jesus, que fue en ese momento polémica porque plantea que, como veíamos hoy, la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, y el viejo postulado del extra ecclesia nullam salus, ¿no? Fuera de la Iglesia romana no hay salvación. Y plantea con un rigor que muchos evangélicos dijeron está dando pasos hacia atrás del Concilio Vaticano II. A raíz de este encuentro que conmemora el Concilio Vaticano II, ¿crees que expresiones como esa, fuera de la Iglesia romana no hay salvación, o no son propiamente iglesias, sino comunidades eclesiales, trayendo a colación también la reforma del Código Civil, donde ya se reconoce a las iglesias protestantes como instituciones religiosas, sino como asociaciones civiles? ¿Cómo te suenan ese tipo de expresiones? Claro, como se ha dicho acá en este encuentro, algunas cosas del Concilio Vaticano II han tomado raíz y otras no. Entonces, incluso desde lo más arriba, a veces se dicen cosas que parecen un paso atrás en las relaciones ecuménicas, pero por lo general yo creo que el pueblo reconoce que hay un avance muy importante.
De hecho, ciertas iglesias evangélicas dicen lo mismo, que solamente hay salvación en nuestra iglesia. Entonces, sí. No es patrimonio de los católicos, exclusivamente esa postura, ¿verdad? Exacto. Por un lado, venimos nosotros del ambiente filosófico. Es algo que a mí siempre me ha inquietado mucho, que es el tema de la relación entre teología y filosofía en el mundo protestante. ¿Crees que es una deuda la relación con la filosofía en el mundo protestante? ¿Se trabaja? El mundo protestante es muy variado, como el mundo católico, pero como digamos, no hay una sola iglesia protestante. Cuando yo trabajé unos años en España y con la llegada del socialismo a España, se promulgaron leyes a favor de la libertad de culto y se dieron los mismos derechos a los protestantes, los judíos, los musulmanes que a los católicos. Pero el gobierno no quiso hablar con 15.000 denominaciones protestantes, quería hablar con la iglesia protestante y no lo encontraban. Y eso quiere decir que hay mucha más variedad quizás por las distintas instituciones que en la iglesia católica. Y entonces vas a encontrar parte de la iglesia protestante donde está muy desarrollada la parte filosófica y la teología, y otras donde ni van a saber de qué estás hablando. Entonces, y hay algunas iglesias como la iglesia anglicana, yo diría, donde se encuentran las dos posturas en la misma iglesia. Exacto. Depende de dónde vas. A veces es una cosa cultural. Por ejemplo, en círculos académicos occidentales, quizás la gente está acostumbrada a hablar de esos términos. En el mundo indígena, quizás hacen filosofía, pero no como lo entendemos los occidentales. Entonces, eso tenemos que entender. Y la gran mayoría de las iglesias evangélicas son pobres en América Latina. No son, de la primera generación por lo menos, no son gente educada. Y no van a hablar en esos términos. Eso no quiere decir que no tienen filosofía y no tienen teología, pero no lo expresan quizás en esos términos. Y quizás entonces serán las iglesias más históricas, la metodista, luterana, presbiteriana, anglicana, que tienen más trayectoria, pero no hablan con una sola voz. Entonces quizás no es tan fácil hacer el diálogo. Y se ha llegado a querer superar esta fragmentación del mundo protestante, quizás el Consejo Mundial de Iglesias y todo eso, ¿no es un intento de superar esta fragmentación? Sí, por un lado hay movimientos como el Consejo Mundial de Iglesias que ha trabajado muy fuerte en eso. Por otro lado hay una mayor fragmentación por el lado más fundamentalista. Por eso digo, hay de todo, ¿no es cierto? Y no sé, quizás en un mundo cada vez más postmoderno es más por el gusto de cada uno que una cosa institucional. No sé si eso es correcto el análisis, pero yo lo veo un poco así, que mucho más por el gusto de cada uno. Vamos a tu experiencia como pastor, como obispo. Hiciste o colaboraste en la traducción de la Biblia al chorote. ¿Qué responsabilidad implica traducir la palabra de Dios? Me remito quizás a dos ideas que por ahí las tengo frescas. La traducción literal y la equivalencia dinámica que hoy mencionaste, ¿no? Sí. Porque a veces la traducción literal tiene sus beneficios, porque hay ciertas expresiones que tienen su riqueza en el idioma original y bueno, suele decirse traductore, traditore, ¿no? Todo traductor es traidor. Sí. ¿Cómo ves esta experiencia que tuviste para traducir la Biblia? Bueno, fue una experiencia muy linda, o sea que muy dura, muy difícil, porque primero, en el caso mío, era cuestión de aprender un idioma no escrito y ponerlo por escrito, o sea, ni tenía forma de... ¿No tenía el alfabeto? No, entonces estás aprendiendo un idioma en forma oral, tratando de darle forma escrita, y todo eso lleva su tiempo, pero al mismo tiempo estás entrando plenamente en su mundo lingüístico y su cosmovisión. Y luego estás interactuando con el mundo bíblico, y con toda la seriedad de que no es solamente un texto cualquiera, es las Sagradas Escrituras. Y lo mismo pensar, bueno, yo como traductor tengo un poder para cambiar esto o no. Y hacer esa pregunta siempre.
Entonces teníamos dos etapas, digamos, como equipo. Como yo coordinaba el proyecto como exégeta, como tenía el uso del idioma original y del chorote y del castellano. Los traductores no tenían el griego, entonces a mí me tocaba coordinar su trabajo de traducir desde idiomas que ellos dominaban, de donde existía la escritura, y luego averiguar si su traducción era primero claro, si se entendía, ahí está la equivalencia dinámica, y después si era correcta, entonces comparándolo con los textos originales. Y hay muchas veces, yo volvía a una forma más literal. A veces es imposible la traducción literal porque las formas son diferentes, pero a veces es más feliz la traducción cuanto más cerca a la forma original, si es que se entiende. Claro. Entonces, sí, una responsabilidad grande tomar decisiones acerca de qué palabras usar para términos como Espíritu Santo, por ejemplo, no solamente los pumas y los lobos, sino cosas más doctrinales y más teológicas. Pero muy lindo, pero también muy consciente de que es una cultura oral y darle una forma escrita a la palabra de Dios no es el todo. Hay que entrar en la parte del uso de las escrituras. Y eso mientras estás traduciendo no podés hacerlo, esa es otra etapa. Casi como de un antropólogo, ¿no? Que hace un trabajo de campo, etc. Exactamente. ¿Qué pasaje bíblico te trajo problemas para traducir? Bueno, el concepto de, como dije, Espíritu Santo, no lo pudimos traducir al principio, manteníamos la palabra en castellano, pero por principio no queríamos ninguna palabra en castellano, si fuera posible. Entonces trabajamos mucho con esto de qué significaba Espíritu Santo. Y ellos no tienen una palabra para espíritu en el sentido del aliento, del ser, digamos. Entonces la única palabra para espíritu es demonio. Entonces demonio santo no va a hablar, no va a funcionar. Hay otras palabras como sombra, como viento, que tampoco andaban, y estábamos luchando mucho con esto. Y al final, hablando con los ancianos, que no eran cristianos, ancianos que conocían todo el mundo del chamanismo, y preguntaban, bueno, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado de la palabra? ¿Qué es el Espíritu Santo? Y ahí empezamos a hablar del accionar de Dios, de la evidencia del poder de Dios, de la persona de Dios. Dice, eso sí lo sabemos lo que eso siempre lo usamos antes de conocer a Dios como un creador, es tal, ¿no? Entonces ahí entró una palabra que los jóvenes no conocían, pero lo empezaron a aprender como su palabra para el Espíritu Santo, y ahí casi creamos un término, o rescatamos un término de la conciencia cultural de los chorotes, que encajaba con el hebreo, y lo empezaron a usar para algo del Nuevo Testamento. O sea que era un momento muy interesante eso. Qué desafío, ¿no? Respecto a la cultura de los pueblos originarios, pero específicamente de los pueblos en los que vos estás trabajando, aquellas culturas originales, aquellas creencias precristianas, llamémosle así, no por ser violentos, ¿no? Que todavía subsisten, es la pregunta, y si en caso de que eso ocurra, ¿qué futuro les ves? ¿Cómo se podría proyectar un futuro de estas creencias propias de estos pueblos? Sí, desde luego que sigue existiendo. Creo que, aunque, digamos, con la llegada del Evangelio, entra otro factor, digamos, otra óptica sobre la misma realidad. Entonces el indígena no deja de ser animista de un día al otro simplemente porque entra Cristo en su mundo, pero lo reorganiza. Entonces el mundo que habitaban y habitan es un mundo de espíritus, de seres espirituales, y siempre lo ha sido, el mundo de los sueños, el mundo del miedo a la muerte, de los poderes, para sanar, en fin, temas de la creación también. Y eso es un mundo realmente de muchas sombras y de mucho miedo muchas veces. Entonces, mucho miedo a la enfermedad, a las maldiciones, esa clase de cosas. Y yo creo que en su forma más sencilla,
la llegada de un anuncio de que hay un creador que es bueno, que nos ama, que nos habla nuestro idioma, que nos viene a salvar, y que el Espíritu Santo de Dios es un ser que controla los otros seres, digamos, que es más fuerte que los otros seres, trae libertad, básicamente. Eso no quiere decir que de golpe dejan de creer en todo eso, sino que no les asusta tanto, porque ahora pueden orar, pueden sentirse a Cristo al lado, pueden sentir lo que es el perdón, sienten libertad para perdonar a otros, toda una serie de cambios en su relación con esa cosmovisión. Entonces, siguen teniendo problemas con la muerte y las enfermedades y los sueños y los enemigos, pero entra Cristo en ese mundo. Entonces, entre un creyente indígena y un creyente occidental, sigue habiendo una cosmovisión totalmente diferente, pero sí tienen a Cristo en común, y entonces se van rompiendo algunas barreras y hay unos cambios culturales, lógicamente. Entonces, en cuanto a la creencia en esas cosas, yo creo que ya no dominan. Yo creo que muchos en las comunidades, aunque sean creyentes o no, siguen conscientes de estas necesidades, y muchas veces siguen un poco haciendo homenaje a cierta cosa del pasado que según la Biblia no deberían, pero sí, eso no deja de estar, igual que nuestra cultura. Sí. Somos todos sincretistas, sí, no solamente los del campo, ¿no es cierto? Entonces, a veces son invisibles para nosotros, pero muy evidentes para uno de otra cultura. Y a veces lo hemos expresado, hemos dicho a un hermano Wichí, mira, ustedes están haciendo esto que no es bíblico, por ejemplo, y ellos nos dicen, bueno, ustedes hacen tal cosa y tampoco es bíblico. Tienen razón. Sí, sí, sí. Los antropólogos les llaman milenarismo, ¿no? Sí, esta especie de vivencia secreta del indígena, de su religión antepasada, manteniendo la exterioridad del cristianismo. Las consecuencias de imponer una religión también a través del Estado o de la fuerza, ¿no? Sí, sí. Yo creo que en nuestro caso, bueno, mi punto de vista por lo menos de la misión anglicana, no fue tan imperialista, o sea que no fue una cosa que se impuso tan obviamente. Y entonces no hay tanto esconder nuestra creencia antigua. O sea, yo creo que realmente hubo un gran rechazo de toda una serie de cosas, no porque el misionero dijo. ¿Por convicción? Sí, sino por convicción, sí. Entonces no es tan marcado eso, pero evidentemente existe. Bueno, fue un placer escucharte, Grayson. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Y será hasta la próxima con otra entrevista, con una nueva inquietud filosófica. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.